Listo, ya estamos en vivo. ¿Dónde? Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ya. Vamos a esperar un minutito a que lleguen personas y ahorita empezamos. Va, perfecto. Gracias a las personas que ya nos están acompañando. En un minutito empezamos. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor dejen sus preguntas, sus comentarios en el chat y con mucho gusto las leemos. Gracias por acompañarnos. Ya están subiendo el número de personas que nos están viendo. Vamos a esperar unos 30 segundos más. Están subiendo el número de personas que nos están viendo. Vamos a esperar unos 30 segundos. Ay, creo que ahí se está filtrando mi voz. Disculpen, yo sé que ya con una vez que me escuchen es suficiente. Bueno, yo creo que ya podemos empezar y las personas ya se van a ir uniendo. Todas las personas que nos están viendo, muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Andrea Capetillo Conte, soy la Community Manager del Colegio de Escritores de Latinoamérica. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre lo que son los diplomados en creación literaria que ofrece el Colegio de Escritores de Latinoamérica. Y me acompañan Tania Villarreal y César Salazar Golding, quienes fueron alumnos en el diplomado en creación literaria. Hola Tania, hola César, gracias por estar aquí. Hola, hola. Gracias por invitarnos. No, de nada, un gusto siempre verlos otra vez. Cuéntenme un poco, si quieres empezamos contigo, Tania, después nos vamos con César. ¿Cómo llegaron ustedes al colegio? Ok. Bueno, yo siempre había traído la inquietud de, bueno, había escrito, pero de la formación literaria. Y vi un cartel, me acuerdo que había una presentación de poesía de un poeta, no recuerdo ahorita el nombre del libro, pero me llamó mucho la atención el título, ¿no? Y aún así no lo recuerdo. Pero llegué al espacio y ahí justo me dieron informes sobre el diplomado sabatino. Entonces, la verdad fui muy indecisa. Entonces, a la hora que ya dije, bueno, sí, tengo tiempo, pues entrarle de lleno. Y me llamó mucho la atención también por como la materia, sí, toda la materia curricular, el temario, porque tal cual yo no tenía una formación de letras, entonces me pareció muy amplio el contenido. Eh, Me pareció que no era tan específico, pero que daba esta iniciación. Era lo que yo buscaba. Y pues sí, eso así superó mis expectativas. Era más de lo que esperaba. Dieron muchas clases. La primera creo que tomé fue con Arte Córdoba. Fue, bueno, creo que en ese entonces se llamaba iniciación literaria de la materia, pero pues, solamente escucharlo con todo el bagaje cultural y el lenguaje torrencial que tiene, pues, es una muestra como de la fuerza que yo alcanzaba a ver que estaba el oficio, ¿no? O sea, la escritura tal cual. Y pues ya, de ahí fui pues sumándome a más clases, no solamente como al diplomado sabatino, lo estaba tomando los sábados, eh, pero pues sí, estuve inmersa como en las lecturas, en las prácticas, en los ejercicios, y fue un descubrimiento también, una exploración personal, sin pretensiones de lograr
la obra tal cual, sino en primera instancia abordar o llegar a una cuestión particular a pues decirlo, de mencionar mi propia voz. Creo que esa sería eso es lo que importa, yo creo, ¿no? Muchísimas gracias, Tania. César, ¿tú cómo llegaste al colegio? Bueno, la verdad es que yo la primera vez que pensé en tomar un taller de creación literaria fue hace muchos años, cuando todavía ni siquiera existía la escuela que conocemos hoy. Pero pues yo me dediqué a otras cosas, a otros menesteres. Y pues básicamente dejé de lado el tema de la literatura. Yo nací en Venezuela, me mudé a México en el año 2004 y ya yo había estudiado varios semestres de la maestría de literatura latinoamericana de la Universidad Simón Bolívar en Venezuela, en Caracas específicamente. Y es haciendo la maestría de literatura me di cuenta que la razón de fondo por la cual había hecho la maestría era para ahuyentar el fantasma del canon. De hecho, tenía una profesora que muy cercana que me solía decir, esto no es en tu tesis de maestría no puedes estar haciendo un texto creativo, ¿eh? O sea, esto es una maestría de crítica literaria, de crítica cultural. Entonces estuvo buenísimo porque de alguna manera me dio las claves para entender que podía realmente ahuyentar el fantasma del canon, ¿no? Pero eso pasó hace, pues, bueno, ya van a ser 16, 18 años, me explico. O sea, eso fue antes de que yo me viniera a vivir a México. Y hace 3 años decidí darle un cambio a mi vida, renuncié a mi vida laboral como la que tenía y decidí, yo me acuerdo, yo renuncié en agosto. Y en octubre, noviembre empecé a revisar si me ponía a hacer algo de literatura, a estudiar algo de literatura. Me encontré con 2 escuelas y estuve preguntando por ahí, consultando, y la verdad es que nunca nadie me dio nada muy concreto de respuesta. Así que realmente fue más un tema de intuición. Y dije, pues voy con entonces se llamaba la Escuela de Escritores de México, ahora se llama la Escuela de Escritores de Latinoamérica, el Colegio de Escritores de Latinoamérica. Y la verdad es que fue una gran sorpresa. Yo entré un poco sin saber a dónde iba, sin saber qué me iba a encontrar, y fue una gran sorpresa porque los profesores empezaron a hablar desde un lugar radicalmente distinto al que yo esperaba, ¿no? Yo esperaba un poco el canon otra vez, enfrentarme al canon, y resulta que lo que me encontré, como decía Tania, fue una cantidad de retos para encontrar tu propia voz, ¿no? Es decir, todos los módulos de alguna u otra manera y todos los profesores de alguna u otra manera siempre te invitaban a encontrar tu propia voz, ¿no? Y todos los ejercicios que hacíamos tenían como objetivo eso. Claro, el primer trimestre, quizás el más, el profesor que con más claridad te invitaba a ello era Arturo Córdoba Yus, que todo el tiempo te estaba animando. Además, quienes hayan conocido a Arturo saben que es un hombre muy entusiasta, ¿no? Un hombre realmente entusiasta, entonces está todo el tiempo hablando como si estuviera en un meeting político, que no me escuche después. Pero él siempre está como arengando a la gente, a los estudiantes, y siempre anda con el puño cerrado y te anda invitando a que explores, a que vayas más allá. Y algo que me pareció muy interesante, que me parece el hilo conductor de todo el diplomado, es que todo el tiempo la invitación era no a buscar afuera de ti, sino más bien a buscar dentro de ti mismo. Todo el tiempo estabas buscando dentro de ti mismo cuál era o qué es lo que tenías que expresar, o qué era lo que querías decir, o qué era lo que te llamaba la atención. Y realmente era como un ejercicio casi que de introspección continuamente, ¿no? Y además los profesores se la saben, ¿no? Entonces saben dónde
dónde pisar, en qué botón tocar para que tú te vayas adentrando cada vez más en el universo interior que a lo mejor está un poco sombreado, un poco oculto incluso de ti mismo, ¿no? Yo recuerdo compañeros de clase como por ejemplo tú misma, Andrea, que me pareció maravilloso el proceso, ¿no? Que tú viviste y que yo veía con lo que ibas leyendo, ¿no? Los primeros textos que compartiste con nosotros fueron radicalmente distintos a los últimos textos que ya compartías con nosotros y hubo una maduración evidente, no solamente en tu caso, sino en el caso de todos, pues, las temáticas, los ángulos con los que se abordaron, los ensayos fueron cada vez más arriesgados por parte de todos, ¿no? Y a veces, yo pensaba a veces que qué bueno que no había ningún psicólogo en el grupo, ¿no? Porque eso era una cantidad de cosas que nos decíamos todo el tiempo, y confesiones que nos estábamos haciendo bajo la excusa de la literatura, ¿no? Entonces, realmente la experiencia del diplomado ha sido, o fue una experiencia, eh, yo creo que es un parteaguas, realmente, para quienes nos interesa o para quienes les interesa explorar digamos, su relación con la escritura. No voy a llamar literatura, sino únicamente su relación con la escritura en general. Creo que el diplomado es un lugar privilegiado, un lugar muy afortunado para hacerlo, no sé. Este, y claro, siempre hay materias o profesores con los que empatizas más o menos, pero la verdad es que en este diplomado la homogeneidad desde el punto de vista del nivel es bastante bueno, ¿no? O sea, y cuando digo nivel, es importante para mí decirle a cualquiera que se va a inscribir o que quiera cursar algo en la escuela, en el colegio de escritores Latinoamérica, eh, que no se va a encontrar una clase de sujeto, verbo, predicado, para nada. O sea, estamos muy lejos, el colegio está muy lejos de ese tipo de formación. Es realmente una invitación continua a ver cómo te relacionas de una u otra manera con la palabra y con la palabra escrita además. Entonces, yo creo que como para comenzar, yo creo que esa podría ser una muy buena manera de escribir cuál fue mi experiencia, ¿no? Y de hecho tocas un muy buen punto, porque creo que ninguno de los tres tenía experiencia en letras ni había estudiado algo por el asunto. Entonces llegamos aquí, página en blanco, viendo a ver qué es lo que nos esperaba dentro del diplomado, ¿no? Y todos seguramente teníamos metas diferentes. Yo mi meta era escribir una novela y terminé descubriendo que amo escribir cuentos, ¿no? Y ahora a eso hago, ¿no? No sé, Tania, ¿tú cuál era tu meta al entrar? Pues, contradictoriamente, mi meta era más bien conocer eh, autores, lecturas que me permitieran sí, expandir un poco el horizonte. Digo, me encanta leer, pero muchas veces ciertas líneas o ciertas lecturas llevan a otras muy similares. Entonces, el hecho también de estar como en un aula, o bueno, lo forma el espacio, no formal, quizás sí es formativo, pero no académico con ese rigor, pues, permite también cierta soltura en el lenguaje, en articular las palabras. Yo creo que eso es lo que ayuda también a la hora de ya escribir, porque eh, si bien sí me encantaba, escribía, pero no basándome como en un género, ¿no? Así pues, o voy a escribir, no sé, bueno, sí, en general narrativa, dramaturgia. eh, Al final me di cuenta que me hallaba o encontraba más un refugio en la poesía, entonces a la fecha es donde estoy más. Y, y pues bueno, el viaje es como iniciático, ¿no? No es, no se detiene. Sí, sí, por supuesto.
es continuo esto. Uno empieza, ahora sí que el punto de partida es el diplomado, pero ahí te abre el abanico de posibilidades para todo lo que puedes hacer. César, ¿tú cuáles eran tus metas? Bueno, la verdad es que... Cambiaron, porque también a lo mejor puede ser que cambien las metas. Mira, la verdad es que yo había pensado, me pasó un poco parecido a Tania, ¿no? O sea, no es como que iba con una idea muy clara. Yo tenía algunas ideas que, incluso algunas de ellas todavía ni siquiera he comenzado a trabajar, otras sí, pero eran ideas muy diversas, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención la crónica. A mí, desde que yo leía a Kapuscinski hace muchos años y desde que lo leí, me pareció maravilloso. Luego, cuando llegué a México, me di cuenta que en México había una tradición de crónicas muy grande, y de cronistas maravillosos, la verdad. Y la verdad es que por mi formación, yo estudié sociología, la crónica se convertía como un género que me llamaba mucho la atención, la verdad. O sea, el ficcionar lo real, si vale la expresión, si cabe la expresión, el construir, sí, el ficcionar la realidad de alguna manera a través de la crónica me parecía algo fascinante, ¿no? Pero luego, por ejemplo, yo creía que había escrito algunas poesías y luego cuando me tocó el módulo de poesía, resultó que fue todo lo contrario, me di cuenta que la poesía no era lo mío, o sea, me sacaba me desesperaba un poco, ¿no? Entonces me encontré mucho más con la narrativa, ¿no? O sea, como que consolidé más mi idea de que la narrativa era lo mío, ¿no? Y definitivamente la otra idea que tenía antes de llegar era la dramaturgia, ¿no? Yo hice teatro muchos años en Venezuela, a nivel primero universitario y luego a nivel profesional, y el teatro siempre ha sido o sea, de hecho durante mucho tiempo yo imaginaba textos en teatro, o sea, como en modalidad de teatro, no sé cómo explicarlo mejor. Entonces, pero la verdad es que por una o por otra, lo que me ha pasado también como a ti, Andrea, ¿no? Que he estado escribiendo algunos cuentos, y tomando anotaciones para un par de crónicas que tengo en mente, una de hecho muy reciente, y yo creo que una novela que me debo desde hace muchos, muchos años, la verdad. Pero bueno, la verdad es que cuando uno se siente a escribir, uno no sabe a dónde va a terminar. Y eso creo que es algo que la escuela y los profesores de la escuela dejan muy claro, ¿no? O sea, como que esta idea de no querer o no pretender escribir tal cual lo que imaginamos, sino dejar que el texto mismo sea quien nos invite, quien nos guíe, ¿no? Me acuerdo que decía Eduardo Parra en alguna de sus clases, él decía que había dos tipos de escritores, ¿no? Los dionisíacos y los apolíneos, creo que era, ¿no? Que decía. Y él decía, bueno, los apolíneos montan una estructura y van paso a paso. Eso claramente no soy yo. Yo estoy más del lado dionisíaco. Y por eso digo esto que estoy diciendo, ¿no? O sea, el mismo texto es el que te va dictando un poco la pauta, ¿no? De hecho, hay una psicoanalista lacaniana que escribió un libro que se llama, creo que se llama, ay, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero ella justamente habla de este carácter, de la naturaleza de la productividad literaria, que es algo que se va dando en la medida en la que vas avanzando y vas construyendo el texto, ¿no? Entonces, creo que eso, desde mi punto de vista, vino a confirmar lo importante que es escribir sin tener el canon en mente. Es decir, sabiendo que existe, sabiendo sus reglas, conociendo los principios que existen, pero también con la posibilidad de retarlos, de jugar con ellos, de experimentar realmente. Y bueno, hay experimentos que salen bien y hay otros que son un desastre, ¿no? Eso lo sabemos todos, ¿no? Hay experimentos que uno dice, Dios, ¿en qué estaba pensando, no? Pero espero que no digan eso cuando alguna vez lean algún texto nuestro, ¿no? Esperemos que no, porque ahorita van a leer textos ustedes, entonces.
Hace rato tocabas algo muy interesante, César, que es notar la diferencia entre lo que escribes al iniciar y cómo va madurando eso, tus creaciones a lo largo del diplomado. Me parece un punto muy interesante a tocar antes de pasar a los textos, sobre todo porque creo que antes de empezar el diplomado teníamos una perspectiva de cómo abordar el tema, pero tras tomar las materias empiezas a darte cuenta que hay cuestiones o preguntas que no te habías hecho antes, ¿no? Abordar un tema, un texto, ya sea un poema, un cuento, un ensayo, desde una perspectiva, me acuerdo perfectamente que en las clases de ensayo de Paniagua te preguntaba así de, bueno, pero el cielo es azul, y tú decías sí, y decía, bueno, pero ¿por qué es azul? ¿Porque lo ves azul? ¿No? Y entonces era como pensar y después terminabas, bueno, es un ejemplo de pregunta, ¿no? Pero después terminabas pensando que no, a lo mejor solo porque te están diciendo eso, pero si lo analizas, te das cuenta de que no, a lo mejor no creo que el cielo es azul a final de cuentas, ¿no? Y escribes todo un ensayo acerca de por qué no crees que el cielo es azul. Entonces me parece interesante cómo va cambiando tu forma y tu punto de vista de ver las cosas. Entonces no sé si me pueden hablar un poco de ese punto de vista y cómo cambió con ustedes. ¿Y en qué materia a lo mejor lo notaron más? Sí, Ania, bueno, hoy. vas, vas. Sí, empezamos con Tania, perdón. Ok, avísame también si se corta un poco. Sí, sí, te aviso. Em, pues sí, sí, es muy interesante porque en el ejercicio, en la escritura, das cabida al lector, qué efecto va a producir. Y es un espacio también en blanco, ¿no? O sea, primero es un vértigo, la hoja en blanco, y una vez que ya comenzaste esa exploración, ese ejercicio, viene esta otra fase, ¿no? Donde hay una exposición, una muestra de lo que, de esa idea, de ese sentimiento, de lo que está moviendo, ¿no? En la escritura. Y, y a mí lo que me ocurre es que ya una vez que está en papel o a máquina, no sé, en la compu, que hay una necesidad de crear esta conversación, este diálogo. En clase justo eso permitía el rebote de preguntas, como lo estás ahorita ejemplificando con Paniagua en su clase, que a mí me recuerda muchísimo porque remitía mucho a esta necesidad de preguntar siempre. Y la pregunta pues abre todas las posibilidades, o sea, puede ser muy dirigida, pero a la hora que vuelves al texto, ya, ya se transformó tu mirada. Entonces, es un trabajo difícil también, como ir puliendo, eh, matizando los tonos, ir encontrando un estilo propio en ese trabajo, porque pues en, finalmente como escritora pues tienes que definir, ¿no? Tienes que ponerle tú el punto, tienes que eh, poner las condiciones para que el texto vuele solo y se abra así a interpretaciones, pero que finalmente sí llegue con la intención inicial. Entonces, bueno, a mí me pasaba mucho, por ejemplo, cuando intentaba escribir relatos o, bueno, la crónica a mí también me gustó mucho, bueno, mucho, pero me parece interesante en la estructura y tiene que haber para que cumplan estas, digamos, no son reglas o leyes, pero sí, pues los efectos que a lo mejor una buena crónica o un buen texto te invita, ¿no? A imaginar, a la fantasía, etc. Entonces, quizá es por imitación o por contagio, ¿no? Por ese entusiasmo que uno vuelve al texto y empieza a trabajar sobre esa intención, sobre la inicial y sobre lo que lo va nutriendo al texto, en lecturas o en comentarios, ¿no? Sí, sí, por Entonces, supuesto. sí, eso Sí, puedo porque decir. aparte va cambiando mucho de cuando lo presentas a cuando lo comentan, ¿no? Creo que la aportación de los demás participantes dentro de las clases también te da una perspectiva que a lo mejor no hayas analizado
o estás llevando el texto hacia un lugar que no lo querías llevar, ¿no? Y entonces como dices, bueno, o lo sigo así o lo cambio, ¿no? Y también eso es algo muy interesante, que es que los maestros como que como si fuéramos unos pequeños pájaros, ¿no? Nos alimentan de poco en poco hasta dejarnos volar, ¿no? Así de, bueno, a partir de ahora ustedes tienen los conocimientos para poder hacer las cosas solo, ¿no? Ustedes saben dónde tienen que respirar su texto, saben dónde tienen que editarlo. Entonces eso me parece que es una aportación muy importante que los maestros nos dan a lo largo del diplomado. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso que acabas de decir, porque a diferencia de quizás otros lugares, o a diferencia de la idea que muchos nos hicimos o se hacen todavía hoy antes de tomar la decisión de participar en un diplomado o en un curso de literatura, un taller de literatura, es que no sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero como que yo entré pensando en, seguro que me vamos a poner un montón de reglas y primero me va a pedir que conozca la técnica y después me va a pedir que con base en eso desarrolle. Y no, lo interesante del diplomado es que la técnica y la exploración personal van en paralelo. Es decir, nunca la exploración personal está sujeta a lo técnico, y lo técnico está pensado en el diplomado para que cada uno pueda ir explorando nuevas dimensiones de su propia creación o de su propia forma de crear. No sé, yo recuerdo particularmente el módulo de cuentos, justamente con el profesor Paniagua, que fue, o sea, cada paso que dábamos y cada elemento técnico que él ponía sobre la mesa, era un detonante. O sea, un detonante para uno explorar algo distinto, ¿no? Un poco como lo que estábamos hablando antes de comenzar la charla, la conversación, de cómo de repente una voz narrativa te obliga a explorar algo distinto, ¿no? De pronto como un género te obliga a explorar algo distinto, ¿no? Entonces yo creo que eso es bien importante mientras uno está haciendo el curso, ¿no? Porque yo me mantengo en lo que decía al inicio, o sea, la verdad es que el diplomado está pensado para que cada uno de los participantes se explore a través de la palabra escrita, y eso de por sí ya tiene un valor. Puede que no tenga un valor para el lector, como decía Tania, pero ya tiene un primer valor, y en la medida en la que uno se adentra en la técnica, entonces ya uno entra en otro, digamos, con otro estadio del propio desarrollo de la relación con la escritura, ¿no? Entonces, ya se me fue la idea. Tu momento, Andrea, donde me interrumpes y me dices otra cosa, no sé. Y tomando un poco lo que dice César, cada materia, cada maestro te alienta a que continúes, ¿no? A que encuentres, a lo mejor si es una materia que te cuesta trabajo, que continúes de alguna otra forma dentro de del mismo colegio. Hay más materias que te pueden ayudar, ¿no? Tania, no me dejará mentir, está también en el taller de poesía con Arturo. Entonces, Sí. todavía continuó. No, pero justo, bueno, perdón que No, no, sí, interrumpa, así eso que un pequeño paréntesis. paréntesis. Porque creo que también los temas o esta pluralidad de temas, subtemas que se ven en las clases y en las lecturas, pues, es tal cual como una formación, sí, de escritor, pero también como lector, porque, Sí. bueno, también me viene a la mente la clase de Paulino de narrativas hispanoamericanas, ensayo, como, o de mitología incluso. Son, son soportes literarios o de lenguaje que amplían muchísimo, ¿no? Eh, pues sí, el bagaje y lo que permiten luego expresar lo que vivencialmente, ¿no? Entonces, el, creo que el formar lectoras, o sea, yo como lectora, también fue en simultáneo, ¿no? Como escribir.
Es leer, pero es leer mucho, pero también escribir conforme lo que lees cobre sentido, ¿no? Adquiera este volumen, tanto en pensamiento como en la práctica. Pues, eh, pues sí, me parece interesante tomar de diferentes perspectivas, ¿no? Incluso géneros, ¿no? No se tiene que regir solamente por una técnica, sino como el abordar temas. Sí, pueden ser mitos griegos, pero en particular, eh, no sé, de Dionisio, ¿no? O simplemente la perspectiva de Plinio y Dionisiaco. O sea, cómo eso interfiere en el camino o el viaje del héroe. Son muchísimas referencias luego uno aplica, Sí, consciente e inconscientemente. claro. Y creo que ahorita que estabas diciendo de las materias, también es importante mencionar que esto del diplomado es como un recorrido, como decía Tania hace rato, del que no te puedes bajar. Y pues tomas todas las materias porque son parte de este recorrido. Y creo que una de las sensaciones más increíbles es tomar una materia de la que estabas muy nervioso porque no era una materia que tienes en tus planes escribir y al final descubrir que es un futuro en el que podrías brillar y resaltar, ¿no? Creo que cada quien tendrá su materia donde decías, no, yo iba más por guión cinematográfico que por dramaturgia, pero al final descubrí que dramaturgia podría ser también un, una opción para mí. Entonces, me parece muy interesante también descubrir eso, ¿no? No sé si a ustedes les pasó con alguna materia. Tania o A mí César. con poesía no me pasó. A Tania sí le Este, pasó con poesía. Eso es irónico, es muy raro porque según yo, mis relatos tenían como esta intención para transformarse en cuentos, transformarse en otra cosa y bueno, despejando un poco ya queda, queda lo que realmente palpita y pues, sí, tiene forma de poema, pues, trabajar sobre eso, ¿no? Y para mí sí fue eh, pues una sorpresa, porque es, bueno, en general, ¿no? El acto de escribir nunca ha sido fácil y ahora tener como una intención particular, pues, o un para qué, un por qué, muy claro, entonces ponerse de eso es difícil, Sí, pero claro. vale la pena, vale muchísimo la pena. fíjate Sí, que, perdón. no, yo solamente iba a agregar que yo creo que al principio del diplomado puedo recordar ejercicios que hacíamos donde era muy difícil leer lo que escribíamos, porque sobre todo en la clase de Arturo, que era más descubrirte a ti mismo, ¿no? Y cómo eres como escritor. Entonces, habían cosas que yo sabía que iba a tener que leer enfrente de todos. Yo decía, no lo quiero leer. No, porque estás compartiendo cosas, como decía César, que son muy íntimas, secretos que a lo mejor no compartes a veces ni contigo mismo, ¿no? Como que lo escondes en un calabozo muy dentro de tu sótano del imaginario y te olvidas de él. Y aquí te hacen enfrentarte a ti mismo porque al final lo que quieren es que escribas desde tu verdad, ¿no? Que no se escucha fanfarronería, ¿no? Que sea algo verdadero donde no estés vendiendo pues cosas a medias o que son fabricadas sin sentido alguno, ¿no? Totalmente. Entonces, eso era lo que quería agregar. Pero continúa, César. No, lo que yo iba a decir que es cierto que los maestros, los profesores tienen un rol de catalizadores, ¿no? Catalizan las inquietudes de cada quien de una u otra manera, ¿no? Pensando en las materias y los profesores, yo recuerdo especialmente Crónica con ay, se me fue el nombre. ¿Con Mota? Con Mota, exactamente, o sea, con el profesor Raúl Mota, no con Mota. No, siempre, sí, porque Este, suena raro, si fuera de contexto. exacto, con el profesor se apellida Mota. Este, creo que Crónica con Raúl Mota fue maravilloso. Creo que Estilos con Eduardo Parra también fue maravilloso.
cuentos con Paniagua fue increíble y creo que lo que tienen en común, y bueno, y por supuesto esto de introducción, este módulo de introducción que hacía Arturo Cordovayús también, y creo que lo que tienen en común esos cuatro módulos es que todos catalizaban, o sea, se adentraban realmente y se interesaban genuinamente en el valor de lo que cada quien estaba tratando de colocar en su texto, ¿no? Y también yo diría y agregaría que no solamente los profesores, porque eso que estábamos diciendo de compartir los textos con los demás, es también una suerte de catalizador, ¿no? Porque había muchos ejercicios que tenían una misma consigna, ¿no? Vamos a escribir de, no sé, el miedo. Entonces cada quien abordaba el miedo como podía. Pero las distintas perspectivas que uno escuchaba, al menos en el grupo que me tocó, era maravilloso, porque, porque muchas de esas perspectivas ni siquiera las había imaginado antes. ¿Me explico? Entonces creo que yo insisto que en lo rico que es el diplomado desde el punto de vista de la exploración de nuestra condición humana, me explico, de nuestra relación con el mundo que nos rodea, con el entorno inmediato que nos rodea. Yo creo que eso es maravilloso, la verdad. Sí, la verdad sí es muy maravilloso. Es tan maravilloso que me voy a aventar a hacer mi infomercial en este momento. Aprovechando antes de hacer el break y empezar a leer, también ya vi que tenemos varios comentarios, ahorita los leo. Muchas gracias y a todas las personas que nos estén viendo, si ya tomaron el diplomado, por favor, comenten su experiencia en el diplomado, algo que les haya cambiado, llamado la atención, sus experiencias, alguna anécdota con un maestro, seguro la vamos a leer. Y si no han tomado el diplomado y tienen alguna duda, por favor, ahora es cuando. Tenemos 2 diplomados en creación literaria que empiezan próximamente, el diplomado semanal que inicia este 30 de agosto y el diplomado sabatino que inicia el 4 de septiembre. Los dos tienen un precio de inscripción de 1,000 pesos, pero hasta hoy a las 9 de la noche vamos a tenerlo en 750 el precio de inscripción. Y bueno, si se inscriben al semanal, van a tener el 10% de beca en todas las mensualidades, y si se inscriben al sabatino, van a tener el 15% de descuento en todas las mensualidades. Si quieren más información, escríbenos a nuestro inbox y con mucho gusto les damos todos los precios, todo lo que necesiten. Y bueno, ese fue el infomercial. Voy a ver rapidísimo los mensajes antes de empezar las lecturas. Por no decir las cosas bien, ya me pusieron Crónica con Mota, suena bien. Con Raúl. Dice Eva Colin, actualmente estoy cursando el diplomado con ustedes y es lo máximo. La verdad, sí es lo máximo. Miren, Alejandro Paniagua dice, un abrazo a todos. ¿Cómo anda César? ¿Cómo anda César? Mejor, mucho mejor, Alejandro. Gracias. Dice Majo que no sabe cómo se enteró, pero que sus tías le mandaron, cree que sus tías le mandaron un correo. Entonces se metió al semanal de la tarde. Y bueno, era cuando teníamos el otro nombre. Ahora ya somos el Colegio de Escritores de Latinoamérica. Mira, dice Gisela Lima, saludos a César y a ti, Andrea, mis compañeros de generación. Un abrazo, Gis. Dice Majo otra vez, espérenme, me he puesto. Hice el diplomado en enero 2017 a junio 2018. Estuve en el taller de personajes en el 2020 y ahora en el 2021 en Crónica, El Grial, Narración de los Sentidos y ahora estoy tomando deidades femeninas. Eso sí, les voy a decir, gracias Majo por abrir este paréntesis. Una vez que entras al colegio, ya no sales del colegio. Sigues tomando materias, sigues tomando cursos, sigues tomando talleres, porque la verdad es que nunca dejas de aprender. Y el ambiente que generan los maestros y las maestras es un ambiente del que quieres ser parte constantemente. Entonces, esto es lo que yo le he agradecido muchísimo al colegio desde que entré. Y bueno, ese fue el paréntesis. Dice Sergio Carranza, es un gran diplomado, lo volvería a hacer, lo digo en serio, saludos a todos. No tengo Face, pero me prestan esta cuenta. Saludos a Tania. Y
Dile a Tania que Nelly la escucha y la extraña. Ay, también yo. Perdón, Majo, tomaste el diplomado en la mañana. Pues muy bien. Entonces vamos a leer ahora sí los textos. Tania, si quieres empezar contigo, y si se llega a cortar, lo volvemos a leer. No te preocupes. Va. ¿Sí me escuchan ahí? Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, perdón, traía el micrófono apagado. No. Antes de dormir, las ruinas se imaginan. Si fuera posible sellar la puerta, ensordecer las ventanas, cabalgar el aire que gobierna el interior de una casa, poblar cada habitación de visiones y desnudar a la memoria. Si fuera posible rasgar el cristal con el índice y a usar la punta del destino, enfriar los gritos de asfixia ante el ruido de las palabras. Si fuera posible desenterrar del baúl el gesto de ternura, labrar la ira, matizar la respiración. Si fuera posible decrecer la entropía del instinto, el vórtice de angustia en un solo jarrón al mediodía. Si fuera posible la mirada como un salto único de fe, el simple oficio de enraizarse al tronco más viejo o detener la caída urgente del hacha. Si fuera posible burlar la razón, entumecerla, la luna no exigiría la suerte más sedantes como ruinas, más guerras como herencia. Wow. Y nosotros así de poesía. César y yo así de lo que no se nos dio, a Tania le fluye tan bien y tan hermoso. Cuéntanos un poco de cómo fue, antes de pasar al texto de César, cuéntanos un poco de cómo fue la creación de ese texto y cómo recobró un poco de vida que me contabas hace rato. Bueno, este en particular fue, pues yo creo que de un centón. Estaba viviendo muchas cosas, era abrumador emocionalmente. Y empecé como a hilar las imágenes y esa fuerza, o sea, línea por línea. Claro que a renglón seguido, fue tal cual, arrojarlo todo. Y conforme ya lo fui enfriando, lo dejé ahí por un momento, fue por necesidad, ¿no? Ya después volví a él y, y pensé, bueno, esto creo que vale la pena trabajarlo o darle ahí una mejor forma. Creo que fue hace 2, 3 meses que lo dejé ahí y luego ya volví. Y lo has estado trabajando con Arturo Sí, Córdoba, el director. perdón. Que no nos pudo acompañar esta tarde, pero bueno, estará en el siguiente evento. Y es el que estás trabajando en el taller permanente de poesía con él. Sí. No, bueno, qué increíble. Qué gran experiencia aparte debe de ser. Sí, te sorprende. Cada semana sí es una sorpresa. Sí, me imagino. Villarreal. En honor a Córdoba. Muchas gracias, Tania, por compartir tu poema con nosotros. César, ahora sí, por favor, léenos tu texto que... Ay, perdón, Tania, no lo presenté con su nombre. Pero bueno, No pasa nada. César, por favor, léenos Telegramas. Bueno, a ver qué sale esto, porque leer los textos me hace sentir como en la escuela, justamente. Bueno. Se fue la luz, la penumbra está feliz. Juega con los matices que la oscuridad descubre. Aún puede verse el camino, aún pueden verse algunas siluetas deambular. Caminan con rumbo aparente, caminan. Se fue la luz,
En su lugar ha dejado pensamientos. Me ha dejado pensando. ¿Dónde habrá ido? Cuando pienso, no la extraño. Pienso en lugar de extrañarla. No pienso su ausencia. Camino. Algunas sombras caminan junto a mí, al menos eso parece. Se unen a la procesión mientras Goya observa desde la penumbra, junto al muro, en silencio. A él la ausencia le ha dejado pintura. La noche ha sido larga, a ratos aún lo es. Dormir solo sirve para olvidarla, despertar solo para recordar que sigue allí. No, no es insomnio. Las horas simplemente no pasan. Me liberé de mi destino, no supe qué hacer con tanto presente. Por más que lo pienso, no logro descifrarlo. Palabras, oraciones, párrafos enteros de recuerdos me ahogan y mientras lo hacen me pregunto en qué pensaré una vez muerto. Mejor dejarlo así, mejor salir a caminar mientras llega el sueño y quizás el encuentro, el que sea, pero primero caminaré, solo caminaré. Quizás también corra, lástima que solo pueda imaginarlo. El piso está hecho de instantes, el paisaje abatido se repliega sobre sí mismo. Hoy es solo una reminiscencia, un instante apenas transcurrido en el pensamiento, en el monólogo interior que visita los mismos lugares una y otra vez, día tras día, como una condena. Fijo las coordenadas, me dirijo al centro, ese espacio caduco que solo sabe de números, en los que no tengo cabida, esa ficción que tiene por margen de error mi nombre. Trazo nuevamente las coordenadas, me dirijo al centro, geometría pura, ejercicio matemático simple, calcular la distancia en pasos dados y por dar. Mis movimientos erráticos borran las huellas de otro tiempo y coleccionan impresiones de otro día ajeno. Quizás el centro sea un lugar desprovisto de señas. Quizás solo exista en la imaginación de quien lo anhela. Lo dejaré allí, donde sea que esté. Una cama, mi cama. Me acosté. Solo un rato, me dije. Recordé otras camas. Nunca una cama fue tan mía. Permanezco inmóvil, escucho el vaivén del silencio. A veces tengo la impresión de que algo se mueve. Intento moverme también, pero estoy atado a un cuerpo enmohecido. Me desnudé lentamente, colgué mi ropa, mi piel y el olvido. Me hice sueño, pesadilla e insomnio. Lejanía, eco y silencio. Mis ojos apenas reconocen el cuerpo que una vez fui. Mi cuerpo apenas reconoce mi voz. Mi voz es la voz de otro. La inmovilidad se ha hecho acogedora. Una desidia protectora me cubre. Me hundo en el roce de las sábanas, siempre insuficientes para detener la caída. Se derraman conmigo, sin prisa, revelando las costuras de mi cuerpo. Caigo una y otra vez sobre la cama que era para ser la otra. No me reconoce, tampoco me reconozco en ella. Demasiadas preguntas, demasiado silencio. Serpenteo entre los pliegues que descansan junto a mí. Los rodeo cuidadosamente y los protejo del sueño. Aún insisten en recordar, aún insisten en mantenerse intactos, en mantener intacta la ausencia. Caminé en búsqueda de respuestas que no oscurecieran el día al que no volveré. Caminé durante 732 días. Pitágoras tenía razón, los números tienen alma. Llegué a un borde infinito junto al que podría caminar eternamente. Está hecho de voces, tonos cautos y alegres. ¿Me llaman? Repiten mi nombre una y otra vez con despreocupada ignorancia. Caminaré otro rato, solo un rato. Las voces comienzan a tener rostros. Distraen mi soledad con una sinceridad hueca y dulcemente ensordecedora, llena de puntos suspensivos. Todo el panteón de palabras se pone en pie ante la aparición de gestos que cambian todo de lugar. Comentan, susurran, recrean la escena y mantienen el ritmo, la inercia. Observan, conversan y emiten el veredicto. Alteran el orden y marcan un nuevo tempo. Las fotografías no saben de sí mismas, permanecen inmóviles. Camino entre ellas, las observo, las confundo, me encandilan. Sigo caminando. A veces corro, solo paro a escuchar las voces. Su oscuridad se confunde con mi silencio. El encuentro no tendrá lugar en la periferia. Es solo una línea punteada que dibuja la ficción de turno. Tampoco me encontraré. La luz es insuficiente. La soledad me recorre a palabras, me agita a ratos y me desnuda con desparpajo e incoherencia.
Confío en su cansancio, intuyo su huida y me encuentro una vez más solo, con ellas, mis palabras. Su eco me aturde, se extinguirán, ruego porque así sea. Apresuro su paso, apresuro el mío, escucho fervientemente la procesión, me pido paciencia, pero las palabras insisten, piedras de mis miedos, distancias de mi padre, lluvias de mi madre, juegos de mi infancia. Escucho la penumbra, vuelve a ratos para la cena y la lectura. Decidimos no gritarnos y decidimos la película del jueves. Decidimos no olvidarlo y decidimos no hablarlo. Dejarlo allí, dejarla allí, a oscuras, conmigo. La noche no me abandonará. Revela su brillo, sus bordes, sus límites, sus escalones, escalinatas y terrazas, sus secretos de mí, sus intuiciones de ti, sus temores de nosotros, sus silencios de tantos y tantos otros, sus caminos de siglos, sus atajos de siempre, sus peligros de nunca, sus curiosidades de día, sus exigencias de muerte. Ahora soy yo quien ve desde la penumbra. Te veo. Si es tarde, entonces descubriré otras penumbras de esta misma soledad. La noche ha sido larga. A ratos aún lo es. Gracias a Dios que solo a ratos aún lo es. Y ya. Muchas gracias por compartir. ¿Y aún lo es? Y aún lo es. Okay. Sí. Cuéntanos un poco de cómo fue la creación de este texto y cómo fue evolucionando. Bueno, este texto, la versión original la escribí hace mucho tiempo y básicamente fue un momento de pérdida importante, de una pérdida importante, bueno, o de varias pérdidas. Y se escribió, bueno, lo escribí durante largo tiempo, yo creo que fueron meses para escribir esto. La forma original era muy distinta. Yo inicialmente había intentado reproducir la lógica del telegrama, ¿no? Entonces eran frases mucho más, de hecho estaba pensado para no leerse seguido, sino para seguir como la lógica del haiku, ¿no? De los haikus. Pero después del taller decidí compartirlo con Arturo. Y Arturo me dio un par de claves que me llevaron a esto que acabo de leer ahora, ¿no? En asesorías también con Arturo, tuve el chance de resignificar y de repensar este texto de una manera muy, muy distinta a como fue originalmente, ¿no? Hay imágenes que se conservan, hay ideas que conservo, pero la verdad es que siento que la coherencia, la consistencia que tiene el texto hoy no hubiese sido posible si no hubiese pasado por las manos o no hubiese sido rebotado pues con Arturo, la verdad. Y la verdad es que me siento muy, o sea, es muy extraño porque como les dije, este texto lo escribí hace muchos años, y volver a él fue encontrar algo que estaba vivo todavía, ¿no? Que sigue vivo, porque hay una confesión de fondo en todo esto, ¿no? Entonces, el proceso fue un proceso arduo, fue un proceso de enfrentarme no solo a la página en blanco, sino hay momentos en los cuales nos quedamos sin palabras. Eugenio Montejo solía decir que cuando estamos solos, como que podemos ver quiénes somos, ¿no? Y paradójicamente eso es lo que, eso que somos es lo que no podemos comunicar a las demás personas porque es intransferible, ¿no? Entonces, creo que este texto fue como una suerte de retar a Eugenio Montejo, ¿no? De decirle si hay algo que podemos transferir de eso que somos, ¿no? Es un poco como la idea, ¿no? De que hay detrás del texto, básicamente. Sí, creo que primero que nada estoy muy agradecida con los dos por haber venido y compartido sus textos. Yo sé que a veces no es fácil y luego compartimos cosas que no estamos tan seguros, ¿no? Y como decía Tania, ¿no? La inseguridad ante leer un texto a veces es demasiada ansiedad, ¿no? La que provoca. Entonces, muchísimas gracias por abrirse, por venir, platicar conmigo. Me gustaría saber qué es lo que el diplomado les dejó a cada uno. Tania, si quieres empezamos contigo. Pues yo creo que más bien agrandó esta sed insaciable de curiosidad.
y, y pues ya una práctica más afianzada, más propia, camino. Eso creo que es lo más importante. Y pues sí, despertar el talento, yo creo que es eso, es despertar esa sed por aprender que es natural. Bueno, a mí me parece eso. Gracias. César. Gracias. Yo diría que me dejó dos cosas el diplomado: la intuición de una voz, y digo intuición porque es algo que creo que no acaba, ¿no? O sea, yo creo que dependiendo del tema o de lo que abordes, pues a lo mejor tu voz puede variar, puede ganar matices. Y la otra, el valor del trabajo, o sea, de sentarse, de pensar las cosas, de volver una y otra vez, casi que de manera obsesiva, sobre los textos que se están trabajando. Creo que eso también lo dejó el diplomado. Me lo dejó el diplomado, esas dos cosas. Sí, creo que estoy de acuerdo con los dos. Creo que el diplomado, sin lugar a duda, te deja queriendo más, porque ya te dio una probadita de todo lo que puedes tener, ¿no? Y al mismo tiempo te deja esta voz dentro de ti que ya no vas a poder silenciar nunca más. Entonces, muchísimas gracias. Tenemos todavía unos comentarios, los voy a leer antes de empezar a despedirnos. Dice Joana González: saludos a mi gran amigo César, excelente e interesante información. Y también dice: orgullosa como siempre de ti, César. Carolina Ramírez dice: César dice que la poesía no es su mejor medio. Sin embargo, lo que lee es muy poético. Y Gisela está de acuerdo. César, lo que acabas de leer es pura poesía. Y bueno, Majo dice: padrísimos textos, me gustaría saber escribir poemas. Pues Majo, únete al taller permanente de poesía con Tania. Sí. Así de fácil. Diplomado y taller. El diploma ya lo tomó, por lo que nos había dicho, Okay. pero puedes continuar en el taller y seguir desarrollando esa voz poética que tienes, Majo. Muchísimas gracias. Ya solamente me quedaría que, si pueden, a las personas que estén intentando buscar un camino entre la escritura, que no sepan dónde estudiar o que no sepan cuál es su mejor opción, ¿qué ustedes les pueden decir sobre este diplomado? Si quieres, ahora empezamos al revés, César, y luego Tania. A ver, ¿qué les puedo decir de este diplomado a quienes no saben si es la mejor opción? Que no lo duden. La verdad es que hay un espíritu de tanta generosidad en los profesores, en la escuela en general, que yo creo que es mucho lo que van a ganar. Y muy importante, que no vayan buscando la técnica. O sea, la van a tener, evidentemente, pero el diplomado los va a orillar a que la técnica trabaje para ustedes y no al revés. Yo creo que eso es lo que diría, y la invitación es, o sea, con los ojos cerrados, la verdad. Van a disfrutar, se van a confrontar, van a confrontarse con otros. Es un espacio que se extraña después que uno lo termina de hacer el diplomado, se extraña todo el tiempo. Hasta van a extrañar al compañero que no les caía bien. Pero pues no queda de otra, lo van a extrañar. Así nos pasa a todos. Nosotros encontramos formas de extender la amistad. Exacto. César no me dejará mentir, varios de nosotros nos pasamos así a un taller con Paniagua dentro de la escuela, porque la codependencia entre qué vamos a hacer sin uno del otro. Sí, tal cual. Y seguimos rondando nuestras vidas. Son amistades que la verdad es que se hacen largas y duraderas, y se vuelven personas en quien confías tus escritos y confías en su punto de vista. Sí. Pero bueno, Tania, ahora sí te dejo hablar. Estás en mute. Perdón. No, ¿me escucho? Sí, perdón. Sí, coincido con lo que están compartiendo. Creo que, pues sí, la duda puede estar en muchos lugares, pero si ya tienen esa inquietud de integrarse y
y entrar al diplomado ya es la certeza que necesitan para, para comenzar esa exploración. Y, y pues nada, eso que ese ánimo pues se va, es como por contagio también, como los profesores que tienen pues muchísimo, además de ese talento, pues eh, reciben muy cálido, ¿no? Entonces es una comunidad que abraza y que impulsa sobre todo el proyecto que cada quien pueda tener. Sí, por supuesto. Aparte son maestros que actualmente están publicando, están ganando premios, están siendo parte del medio, entonces también dan muchísimas. Yo me acuerdo, y César no me dejará mentir, que también nos decían como muchas realidades de lo que es el mundo de publicar, ¿no? Y por dónde tienes que empezar y cuáles son los caminos que hay que tomar. Entonces me parece que también es muy real lo que te cuentan, ¿no? No te venden cosas a medias ni verdades a medias, te dicen las cosas como son, ¿no? Entonces, para prepararte a lo que te espera una vez que termines. Entonces, eso se me hace muy importante de mencionar. Bueno, me llegó creo que un comentario más antes de cerrar. Dice Gisela Golding, muy profundo y lleno de mucho afecto. Los escritores no se pueden olvidar de lo poético. Y con ese bello comentario nos despedimos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos vieron, que fueron parte de esta conversación. Tania, César, muchas gracias por venir y tomarse el tiempo de platicar conmigo sobre su experiencia en el diplomado. Y bueno, a las personas que nos estén viendo y quieran saber más sobre lo que es el diplomado, por favor escríbanos por inbox, escríbanos, pueden visitar nuestra página web, que es colegiodeescritoresdelatinoamerica.com, y ahí pueden encontrar todo lo que en este momento tenemos de oferta académica. Muchísimas gracias. ¿Algo con lo que quieran cerrar antes de irnos, Tania? Pues Es la que aventura siempre, está aquí, que la aventura está aquí y pues gracias a los dos, estuvo muy bueno esta conversación. Que Gracias. sigue, ¿no? Va a seguir. Sí, sí, exacto. sí. Si no, de hecho, no cuelguen ahorita que nos despidamos. César, ¿tú Ah, algo que quieres decir? no, o sea, yo creo que ustedes dos lo saben, que los escritores somos malos improvisando, entonces mejor ya que se queden con lo que dijimos, o sea. Nada, perfecto. Entonces así lo cerramos. Esta es una aventura que continúa. Exacto. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos, cuídense y bueno, ya nos vemos la siguiente semana que también tengo lives. Entonces vamos a hablar sobre cómo se escriben las series con el profesor Rafael Martínez y también vamos a hablar sobre el diplomado en el diplomado de guión cinematográfico, perdón, con el profesor Jean Dubois. No se los pierdan porque van a estar muy buenos los dos. Muchas gracias. Bye.